muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Nosotros sabemos que usted hace unos meses viajó a España para cursar una maestría en intervención educativa y psicológica en la Universidad de Nueva España, pero quisiéramos saber qué hizo elegir esta temática cuando nosotros estamos acostumbrados a verla en el ámbito inglés. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Venía esperando esta entrevista porque me hacía ilusión compartir con el Club de Periodismo y un poco compartirles también mi experiencia. Lo que vivo ahora, lo que viví exactamente hace un año cuando estaba por irme, que no fue una decisión tan fácil, ¿verdad? Dejar el colegio, mi familia, pero me hacía mucha ilusión ese tiempo para luego venir más recargada y poder aportar con un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué esa maestría? Estuve buscando hace mucho tiempo, buscaba y buscaba, aun cuando no me había graduado de mi grado incluso, buscaba y buscaba hasta que un 1 de enero del 2015, comentando en familia lo que habíamos hecho la noche anterior, habíamos compartido, y buscando en internet cuando pues no, de pronto no la estaba buscando con mucha intención porque ya tenía otras opciones, la encuentro. Y busqué y encontré el pensum y las materias y los profesores y la experiencia que ellos tenían, y de alguna manera hice clic con lo que siempre me llamó mucho la atención. Yo hice en mi grado, hice 2 menciones o 2 especialidades aparte de mi concentración, que fue supervisión y administración educativa, que era psicología infantil y educación especial, ¿verdad? Entonces en este máster de intervención educativa y psicológica, de alguna manera encontré en un mismo espacio como las ramas que se unen en una misma cosa, ¿verdad? Entonces era un poco este máster lo que busca o lo que pretendía es preparar a las personas para estar aún mejor preparadas para intervenir en las diferentes situaciones que se dan en el ámbito psicológico y educativo, atendiendo ya sea a los colaboradores de un centro educativo o a los estudiantes. En las diferentes ámbitos, ya sea en el tema del aprendizaje, psicológico, hay aspectos emocionales que influyen mucho en el aprendizaje también. Entonces, como siempre me llamó mucho la atención y busqué materias en la universidad, en mi grado, que me preparen un poco más, y me quedé con la sensación de que puedo aprender más y que necesito saber un poco más. Me quedé con las ganas, ¿ya? Entonces, cuando lo encontré, yo dije, la verdad, las otras opciones las dejé a un lado, cuando muchas de ellas tenían que ver relacionados con el tema del aprendizaje del inglés y tal, y cuando vi dije, pues es exactamente lo que estaba buscando, ¿verdad? Y apliqué a esta y a otras también, y cuando se fueron dando poco a poco las cosas, ¿verdad? Yo dije, pues esto es, en definitiva, aun cuando no dejo me cuesta a veces un poquito alejarme del tema del inglés, ahora estoy trabajando en otra área de la institución. Ayer lo comentaba con mi familia que estoy sumamente contenta con lo que estoy haciendo. De pronto los profesores al momento me ven un poco menos porque no estoy observando clases o tal, y los profesores de inglés aún me buscan y yo los busco a ellos también, ¿verdad? Pero ahora lo que hago, mi preparación, y que sigo aprendiendo definitivamente. Ayer casualmente traje todas mis cosas de la universidad y las coloqué ahí y empecé a abrir y revisar, y fue como un sentimiento un poco extraño, porque hace unos meses atrás los empaqué en maletas para traerlos a casa y ahora los volví a sacar para darles uso y refrescar algunas cosas que ya me di cuenta que les estaba empezando a necesitar aquí. Bueno, me parece realmente interesante lo que me acaba de comentar sobre su maestría. Nosotros sabemos que normalmente una maestría dura 2 años, pero la suya duró menos de este tiempo. ¿Por qué? De pronto tuvo que someterse a estudios intensivos. ¿Cómo era así un día? Si bien es cierto, muchas maestrías suelen durar 2 años, y ahora con mayor frecuencia en algunos países empieza a durar menos tiempo. Casualmente esta que yo realicé antes duraba cerca de 14 meses y ahora dura 10. Eso influía en que los horarios sean mucho más apretados, de que las horas de sueño eran mucho más cortas, las horas que permanecía en la biblioteca eran muy extensas, o en grupos de trabajo, o leyendo, preguntando, o visitando incluso a los profesores en sus despachos para que me aclaren algunas cosas. El haber estado en el área de inglés muchos años y que mi preparación en la universidad haya sido
otra básicamente sea otra. Me tocó aprender muchas cosas de cero, y que no me la estaban dando en la universidad, sino que yo tenía que buscar mis espacios para aprender las cosas. Cuando yo iba a clases no tenía ese espacio en que no comprendía algo, ¿verdad? Entonces me tocaba o buscaba, ya sea mis profesores o compañeros que hayan estudiado la psicología, o incluso teníamos muchas materias que se daban incluso en la clínica universitaria, con una base clínica importantísima, la cual yo tenía unas bases muy básicas, si suena redundante, y necesitaba aprenderlas, y las necesitaba para comprender muchas cosas del comportamiento humano, de por qué el niño aprende de determinada manera, cómo reacciona ante determinadas situaciones. En efecto, muchas maestrías son más largas, esta es más corta y como te comentaba, era Más pesada. no tenía muchas veces tiempo para el descanso, era muy corto. Ahora que cuando me tocó volver, yo tuve la posibilidad, luego de haber terminado la maestría, quedarme 2 semanas porque tenía muchas cosas de cerrar cosas, ¿verdad? Y el ritmo de trabajo que tuve durante muchos meses y luego llegar acá, para mí fue un cambio de 0 a 100, como lo fue cuando me fui de aquí a allá, ¿verdad? Como te comentaba al inicio, no fue una decisión fácil, pero cuando estuve allá y pasaron las semanas, las primeras, un poquito de nostalgia, estando ahí, compartiendo con gente sumamente interesante, ya sean profesores o los compañeros del mismo máster, y incluso cuando vine acá dije, todo valió la pena, absolutamente todo valió la pena. Y bueno, sí, como tú lo comentabas, era bastante pesado. Antes eran 14 meses, ahora lo hicieron en 10, entonces las jornadas de trabajo eran mucho más extensas, y luego no es que llegaba a mi casa a descansar, probablemente me daba 1 hora de la alimentación y tal, pero luego seguía la noche que me quedaba por estudiar. Bueno, ahora escuchando hablar sobre esto, ya la escuela no se ve tan difícil, estoy así en Nosotros sabemos qué fue lo más extraño que tuvo al dejar cuando se fue de Ecuador a España. ¿Qué fue lo que más extrañó? Muchas cosas. Probablemente estaba acostumbrada a estar acompañada todo el tiempo. Aquí estoy acompañada de ustedes todo el rato. Y luego llegué allá a escuchar mucho silencio, ¿verdad? Mi familia, el cambio de hora también influye un montón. Cuando yo me levantaba aquí apenas se habían acostado a dormir. Pero aprendí mucho en esa convivencia conmigo misma. Ya no escuchaba la bulla que escucho aquí a diario mientras estoy trabajando, la cual disfruto un montón. Y luego escuchar silencio completo, ¿verdad? Eso me hizo mucha falta, pero me fortaleció, porque ahora tuve la posibilidad de valorarlo muchísimo más a mi familia, a las personas con las que aquí trabajo, y ahora que vuelvo digo cuánto me hicieron falta y cuántas ganas tenía de verlos y de compartir esa experiencia, ese tiempo, esos aprendizajes con todos ustedes. Y sabemos que usted cursó esta maestría en la Universidad de Nueva España, pero ¿qué aspectos le hicieron elegir esta institución? Como te decía, cuando tuve otras opciones en mente, en otros países incluso. En España fue la única que tuve en mente. Muchas personas me decían, pero ¿por qué España? ¿Pero puedes irte a Estados Unidos y tal? Va más allá de la parte académica, aun cuando es una universidad, en España es una de las mejores, incluso en Europa es muy reconocida y a nivel mundial también. Más allá de la parte académica, me hiló mucho esta universidad, la calidad humana de las personas que ahí trabajan. Incluso buscan que aquellos alumnos que formen parte tengan ese mismo espíritu. Uno siente cuando llega a la universidad, todos estaban en lo mismo, y se siente, y uno respiraba esa necesidad de saber, de buscar, de leer, de informarse, de investigar, y una convivencia sumamente sana y que me nutrió muchísimo, ¿verdad? Es una universidad que
forma parte de la obra del Opus Dei y involucra algunas actividades que, como te decía, por el tiempo muchas veces no pude participar, pero la formación de estas personas en ese otro ámbito me hizo sentir mucho más fortalecida o nutrida por ellos, ¿verdad? Entonces cuando dije todas estas actividades que además se unen y dije, pues esto es como unir dos cosas, la parte académica que era mi principal intención, la preparación, y luego esa parte humana que no dejaba de ser algo sumamente importante. Ahora cuando yo lo veo hacia atrás dije, aprendí un montón y ayer vino mientras arreglaba mis cosas un chico de segundo de bachillerato, me dijo, Miss, ¿le ayuda a alzar las cosas? Y le agradecí. Y él me dice, mija, parece que a usted le gusta leer mucho. Y aprendí muchísimas cosas y leía y tenía que volver a leer otro artículo, 2, 3 artículos diarios de unas páginas. Yo veía los números y dije, caramba, ¿será que lo voy a terminar hoy? Pero el mayor aprendizaje fue de vida. Aprender a hacer muchas cosas que de pronto no estaba acostumbrada a hacer aquí por tiempo, porque acá tenemos otras comodidades. Y en efecto, ese fue el mayor aprendizaje y lo conversaba con una compañera que estudió el máster conmigo hace unos días, de que a ratos extraño mucho estar allá. A ratos digo, cuando me renegué de pronto por ahí es que hacía mucho frío, pero estaba disfrutando otras cosas y como te decía, ese tiempo conmigo misma que de pronto, en efecto, antes no lo había vivido, porque siempre estuve en mi casa, crecí, fui a la universidad y tal, y siempre he vivido con mi familia, y ahora me tocó experimentar algo completamente diferente, ¿verdad? Y como te digo, ese aprendizaje, más allá de la parte académica, fue convivir con estas personas, un aprendizaje de vida. Ahora que vuelvo, estoy muy contenta de estar aquí, los primeros días también, bueno, como otra vez estoy aquí, y me daba alegría estar aquí y ver a las personas que quería ver, pero asimismo extrañaba otras cosas que estaba como ni aquí ni allá. Pero ahora ya que ha pasado la semana, ¿verdad? Fue poquito tiempo el que pude estar allá y experimentar muchas cosas conmigo misma, a valerme por mí misma, a darme espacio para hacer otras cosas, compartir con personas que tienen una preparación valiosísima y eso, o sea, elegí esta universidad y si tuviera que volver a elegir, la elegiría, a pesar de estar tan lejos. Muchas personas dicen, pero ¿por qué? Incluso aquí mismo, ¿por qué se va tan lejos? ¿Por qué aquí hay buenos másters aquí y allá? Buscaba era también nutrirme en ese aspecto personal que creo haberlo logrado. También conocemos que tuve la oportunidad de tener al ingeniero Víctor Hugo Calderón como compañero de aula. ¿Qué tal fue ese momento de compartir un momento padre e hijo? Lo recuerdo siempre porque aquella mañana que ya sabíamos incluso que íbamos a compartir, nos hicimos unas bromas de que ya hiciste el deber y tal, como normalmente conversamos con los compañeros de clase, ¿verdad? Y ese momento cuando entramos y nos vieron llegar juntos, ¿verdad? Nos sentamos en efecto en la misma mesa y recuerdo que tiene un resaltador, tal cual lo hacemos los compañeros de aula. Es una experiencia que la llevo conmigo y él también, y siempre nos acordamos de eso, porque luego de que salimos de ahí comentamos a la hora del almuerzo también, comentamos lo que habíamos aprendido y casualmente la clase que tuvimos con esta persona, una persona sumamente interesante que sabía demasiado y los intereses que de pronto yo le puse atención a unas cosas y en este caso mi papá a otras y luego logramos conjugar hasta ahora, hace unos días atrás lo comentamos, ¿te acuerdas? Y él me dice roommate porque compartimos también el lugar donde vivimos y fue una convivencia sumamente interesante donde en efecto él seguía siendo mi papá, ¿verdad? Pero además era mi compañero de piso y yo le hacía la broma, pero primero era mi compañero de piso, entonces él tenía que limpiar unas cosas y yo por ahí otras, pero fue una convivencia sumamente bonita que me unió muchísimo a él, a comprender muchas cosas, a confiarnos muchas otras y cuando teníamos esas horas interminables de estudio, tanto él como yo, eso de las 3 de la mañana, por ahí ella me decía, bueno, el cafecito a esta hora para levantarnos los ánimos y estábamos siempre muy unidos, aun cuando teníamos diferentes horarios por las mañanas, buscábamos ese espacio de compartir, de
de darnos la mano. Cuando yo estuve en el proceso de elaborar mi tesis fue una época sumamente compleja, ¿verdad? Y que tuve la bendición en este caso, de que mi papá esté cerca para animarme. Listo, como se nos comentaba hace un momento, los alumnos preguntaban por qué hacer un posgrado fuera y no dentro de la institución de nuestro Ecuador. Estuvo entre mis opciones, alguna vez sí. Sin embargo, necesitaba ese espacio, que lo encontré. Necesitaba darme esa oportunidad de sobrevivir sola, porque aquí estamos en casa de nuestros padres. Tengo mi trabajo, amo mi trabajo, disfruto un montón cada mañana que yo me tengo que levantar y tengo que venir acá, lo hago con mucha alegría. Como te decía hace un momento, el aprendizaje sobre todo fue de vida, darme cuenta de muchas cosas que no sabía de mí misma, que sabía hacer. Y luego invitaba a mis compañeras a comer algo en casa, y cuando aquí decía yo antes que no lo sabía hacer, que no podía, que no me gustaba, entre otras cosas. Atravesé momentos complejos allá que me hicieron fuerte, me hicieron dar cuenta que a muchas cosas que aquí tuve la bendición y tengo la bendición de hacerlas acompañada, que las pude hacer sola, que tuve siempre desde lejos la compañía de todos ustedes, que cuando yo hablaba, y en algunas ocasiones hablé con las supervisoras por FaceTime, y claro, se me hacía el corazón chiquitito porque yo dije, Denis, estuvieras ahí, pero sabía que este sacrificio valdría la pena para luego regresar y aportar un poquito más, o que mi compañía y mi contribución a la institución sea diferente. Cuando yo tomé esa decisión, que no fue fácil, yo lo recordaba con esta compañera que te digo hace un año nos estábamos viendo, ¿te acuerdas? Y yo recuerdo muy bien las fechas, recuerdo la fecha exacta que yo me di cuenta que dije, Denis, ya te vas, pero ya te vas para emprender una nueva etapa, un nuevo camino. Cuando llegué allá también fue toda otra historia, ¿verdad? Decidí ese lugar, decidí irme afuera porque considero, y si alguien, como te digo, si tuviera que decidirlo más adelante, lo hiciera. Y si algún chico viene y me pregunta, Miss, tengo esta idea en mente, tengo la posibilidad de hacerlo, aun cuando no es una decisión fácil, y el estar allá no es nada sencillo, les recomendaría que lo hagan, porque uno se fortalece como persona, como ser humano, más que en cualquier otra cosa. Les agradecemos mucho su tiempo. Finalmente, ¿de qué manera aplicará los conocimientos adquiridos en nuestra institución educativa? Estoy trabajando junto con Miss Nuri, con Miss Alicia, directamente en el departamento de orientación, desde ya implementando poco a poco proyectos y haciendo unos ajustes por ahí en temas de seguimiento a estudiantes con diferentes situaciones, en el caso de la parte de los colaboradores también, en temas de formación, hemos identificado determinadas cosas que en este caso a todos nos fortalecerá. Como te decía, he aprendido mucho, sin embargo estoy consciente que aún tengo por aprender mucho más, y ese aprendizaje y lo percibo y lo siento en el día a día cuando comparto con los profesores, con los supervisores, y no deja de ser una oportunidad para nutrirme e incluso hacer clic con aquellas cosas que he aprendido. Ahora comprendo mejor esta situación, que de pronto antes me hubiera quedado la duda de por qué sucede esto, por qué tal persona se comporta de determinada manera. Ahora puedo comprenderlo un poco mejor, ¿verdad? Y como te decía, mi intención es aportar en todo lo que sea necesario para ustedes, principalmente como estudiantes, y para ustedes los chicos y también los profesores. Bueno, mismo, una vez más, gracias por darnos un poco de su tiempo. Esas no eran solamente dudas del club de periodismo, sino de todos los estudiantes de lengua en general. Muchas gracias por su tiempo. Espero que en alguna otra se repita la cosa. Claro que sí, muchísimas gracias.